Hay una palabra en yiddish que todos los que lo llegamos a hablar o lo escuchamos en nuestras familias, es una palabra que es sinónimo de alegría, que es la palabra najes. Si no la entiendo mal, es el orgullo, la alegría o la satisfacción referida sobre todo a los hijos. Los padres tienen najes de sus hijos. Bueno, es orgullo, es satisfacción, es alegría, es sentimiento de que van por buen camino. Y eso es exactamente lo que siento, ese tipo de orgullo de haber contribuido con un grano de arena a la fundación del Centro de Documentación de la Comunidad Ashkenazí de México. Orgullo de haber ayudado un poco también a la edición hace ya más de 2 décadas de los 5 volúmenes o 6 que recogieron algunos de los aspectos de la vida de los judíos en México. Y orgullo sobre todo de acompañar a mi querida amiga de toda la vida, de toda la travesía, Alicia Bacal, que es la madre de esta robusta criatura, que ya es una persona moral, hecha y derecha. La felicito, estoy orgulloso de ella, como lo estamos todos, por su admirable labor. Como han visto ustedes en el video, el Centro de Documentación contiene extraordinarios tesoros, 25,000 libros, una hemeroteca de revistas y periódicos de la comunidad como Der Weg, Die Stimme, Prensa Israelita, Freiheit, Yivo y muchas otras periódicos y revistas más. Además, en el archivo están representados los acervos de instituciones creadas por la comunidad, como el Comité Central, la Cámara de Comercio, los temas de refugiados, de antidifamación, etc. Personajes fundamentales de esta historia, que es ya una historia más que centenaria, como por ejemplo Dunia Wasserstone, la famosa y heroica sobreviviente del Holocausto, o como Shimshon Feldman, inolvidable líder de la comunidad, o como Boris Rosen, ese gran intelectual e historiador que lo mismo era un experto de literatura judía que el gran rescatador de la historia de la literatura liberal en México. Bueno, existe esa fototeca de más de 20,000 fotografías, algunas, por ejemplo, sobre Venta Prieta, el fondo hebreo antiguo que vieron ustedes de los 1.400 volúmenes que van desde el siglo XVI hasta el siglo XX, 1.000 libros que fueron enviados por los aliados rescatados de los nazis en una bodega, música, entrevistas de historia oral que son valiosísimas, 250 de todos los sectores de la comunidad, que es una extraordinaria base de datos, las actas del Comité Central, películas con temas judíos diversos, temas del Holocausto también. En fin, esta es la casa de la memoria, donde se ejerce el deber de recordar. Ha hecho muy bien Rubén Goldberg en recordar la importancia que en la tradición judía tiene la palabra recordar. Porque no es solamente una palabra, es un deber. Es el deber que él evocó de recordar aquellos años pasados, honrar a los antepasados y de ese modo continuar la cadena de las generaciones. Recordar. Hay un libro de un célebre historiador llamado Yosef Haim Yerushalmi que se llama Iskor. Y en ese libro justamente el enfoque es estudiar
cómo esta tradición de recordar no solamente corresponde al ámbito religioso, todos sabemos que esa palabra es la que preside el momento más solemne y grave del Día del Perdón. No. Este deber de recordar atraviesa toda la historia judía desde tiempos bíblicos hasta ahora y es como un 11º mandamiento, vamos a decirlo así. Un 11º mandamiento que podríamos, ahora pienso, formular así: no olvidarás. Bueno, si ustedes me permiten, yo quiero hacer una brevísima relación personal de cómo a mí me atrapó el deber de recordar. Yo, como muchos otros, y es una historia personal mía, pero estoy seguro que la comparto con muchos otros miembros de mi generación, a mí me tocó la suerte de ser probablemente el primer hijo, nieto y bisnieto de inmigrantes. Ya otros primos míos habían nacido en México, pero fui el primer bisnieto, vamos a decir. Y de modo que mi familia, la presencia de los bebés o de los niños, pues casi inexistente. Lo que existían eran los abuelos y los bisabuelos, que apenas hablaban español. Y yo tuve esa inmensa fortuna de conocer hasta una buena edad los 4 abuelos y 2 bisabuelos. De modo que ahí estaba ya el peso del pasado. Y luego se aunó la experiencia de estudiar historia judía en el Colegio Israelita de México, en el que estuve toda mi vida. Y ahí esas clases de historia judía, basadas sobre todo en los tomos del siglo XIX de Graetz y de Dufnov, eran clases muy serias, muy profundas, muy apasionadas, muy detalladas. Y yo sentí inmediatamente la melodía de esa historia y quedé enamorado de ella. Además hubo muchos maestros europeos que ahora pienso en ellos y los recuerdo. Tengo sus nombres, alguna vez espero escribir sobre ellos, pero todos, ahora que los recuerdo, debieron de traer consigo una tremenda historia de Europa. Todos eran sobrevivientes del Holocausto, todos venían con esas heridas y venían a México a contarnos esa historia que estudiábamos en esos volúmenes. Y también propiamente en la Biblia, cuando empezamos a estudiarlo en hebreo. Bueno, a mí me interesó tanto la historia milenaria, que de hecho los primeros libros que leí, novelas literarios, pues todas eran novelas de carácter o de tema bíblico. Tengo muy clara la memoria de varios de esos libros, como Mis gloriosos hermanos, o Un judío en Roma, o Como una hoja al viento, un libro muy notable, escrito por un rabino conservador en Estados Unidos, sobre un personaje misterioso de tiempos postbíblicos llamado Elisha ben Abuya. A mí me interesó muchísimo todo este, y tan impresionado quedé que mi primera sueño era volverme arqueólogo, ir a descubrir en el Sinaí el arca de la Alianza o alguna cosa así. Y claro, también la figura de mis abuelos, de mi abuelo José y mi abuelo Saúl, fueron muy definitivos en mi formación. No he dejado nunca de ocuparme y de leer, y tengo una razonablemente buena biblioteca de tema judío, mi propio centro de documentación, vamos a decirlo así. Pero naturalmente mi tema de interés siempre ha sido México y la historia de México. Y les he hecho este recuento simplemente para decir que la transformación de un muchacho interesado en el tema de la historia milenaria judía en un muchacho o en un joven apasionado de la historia de México, pues esa transferencia fue facilísima,
porque si hay dos pueblos que tienen una presencia viva del pasado, son el pueblo judío y el pueblo mexicano. Viviendo en un país como México, con este bagaje, con esa fascinación, fue natural que desde muy joven pasara a la historia mexicana. Mi maestro Luis González solía decir: la sociedad mexicana es tan memoriosa como la judía. Bueno, esa fascinación por la historia mexicana me llevó desde muy joven a interesarme en todos sus aspectos, en todos sus libros, y a escribir a partir de entonces una serie de libros. Recuerdo que un historiador eminente israelí llamado Amos Elon me dijo un día: todos los historiadores judíos somos historiadores de la religión. Es una frase muy sabia, porque yo pienso que uno de los factores centrales que explican muchas cosas en la historia de México es la religión, la religiosidad, la espiritualidad de la gente, el lugar de la iglesia. Todo ese universo religioso es más fácil entenderlo a partir de la tradición judía. En fin, paso ahora ya no al tema personal, que es solamente un paréntesis, sino al tema más amplio de lo que quiero proponer. En primer lugar, hay que decir que a 103 años del establecimiento de aquella comunidad, establecida en 1912, y fíjense ustedes, 1912 no es casual, en el periodo presidencial del gran presidente demócrata de México, Francisco I. Madero. Debería de darnos orgullo, y no lo hemos resaltado suficiente, que ese establecimiento fue en 1912, que fue el momento de mayor libertad política, sindical, económica, social. Y claro, es natural que el presidente Madero haya tenido ese acto de decir: claro que sí, funden su comunidad. La crítica que yo quiero hacer es que a 103 años de distancia no tenemos todavía una historia de las comunidades judías de México. ¡Qué vergüenza! Tenemos este centro maravilloso, tenemos muchos libros apreciables, tesis de doctorado, tesis de licenciatura, tesis de maestría, algunas buenas, algunas no tan buenas, no importa. Pero una obra que recoja 103 años de historia, para no hablar de lo que hubo antes, porque antes hubo una larguísima historia. Ya no me voy a referir a la historia colonial que Alicia Bacal ha atendido y escrito también. No, a la historia del siglo XIX en adelante. Tenemos algunos libros, escritos, por cierto, algunos de ellos por no mexicanos, que se escribieron hace mucho tiempo, pero no hay esa historia. Tenemos libros que han sido superados, otros han sido escritos, como digo, sobre los criptojudíos, pero es triste, es preocupante, no tenemos esa historia. Y si ustedes van a cualquier librería o biblioteca en Nueva York o en Boston, pues van a encontrar 15 libros sobre la comunidad de Nueva York o la comunidad en Boston, en cada ciudad de esos países. Y yo me he preguntado por qué no hay esa historia. Porque ya hemos construido, se ha construido, y el Centro de Documentación ha construido la Casa de la Memoria. Pero ahora, teniendo la Casa de la Memoria, lo que hay que preguntarse es: ¿y ahora qué vamos a hacer con todos esos documentos? Está muy bien que estén allí, pero de lo que se trata es de convertir todo ese acervo en obra, libros, documentales, películas, fascículos, revistas. ¿Cómo hacerlos?
escribirlos y transmitirlos. Y en eso ya no podemos decir que es una comunidad tan joven que tampoco se puede dar el lujo de tener, bueno, tan joven, 103 años. Sí, hay algunas comunidades un poco más antiguas, pero son 103 años. ¿Qué ha pasado? No lo sé, ¿no? Yo tengo la impresión de que el espíritu humanista, fíjense ustedes lo que digo, el espíritu humanista que nos formó en aquel colegio ha ido desapareciendo. No sé por qué. Yo creo que a lo mejor es producto quizá del éxito, de la prosperidad, a lo mejor hasta es una derivación de la fe religiosa, que es completamente respetable, pero que no es el espíritu humanista. Una cosa es la religión y otra cosa son las humanidades. Las humanidades estudian la religión, pero las estudian desde una postura humana, laica. Entonces, no sé qué ha ocurrido, no lo entiendo bien, pero creo que ha faltado ese espíritu humanista que era lo característico de generaciones y generaciones, por ejemplo, de judíos europeos. El espíritu humanista que nos dio lo mismo a Freud, que a Kafka, que a toda o que en Estados Unidos dio a Saul Bellow, en fin, la lista es larguísima. ¿Por qué no hay una historia así? Bueno, cuando menos ahora tenemos la ventaja de saber que esa historia se puede escribir con mucha mayor facilidad, puesto que existen los acervos del centro. Quiero hacer un matiz. Hay una gran aportación judía a la cultura mexicana. Es indudable esa aportación en las artes, las letras, la ciencia, las profesiones, la economía, las comunicaciones, bueno, hasta en la política. Pero yo estoy hablando de algo distinto. Yo estoy hablando de que nos hace falta esa historia que recoja el aporte de las generaciones, personajes, instituciones, procesos, episodios de los judíos mexicanos a México, tanto en lo cultural, lo económico, lo religioso, lo institucional. Algo intentamos en aquellos tomos de hace muchos años que hicimos con Alicia Bacal, y seguramente hay varias tesis y libros apreciables que han tratado este u otro tema. Pero como digo, no tenemos una historia y debemos tenerla. Ahí van algunas ideas prácticas que propongo. Ahora que además está la integración de las comunidades en el centro como un acto de hermandad natural, hay que instituir un premio sustancial abierto a las instituciones de investigación y de enseñanza de la historia de México, por supuesto, judíos y no judíos, faltaba más, completamente abierto, para un ensayo, un libro, un documental, una película sobre el tema de la historia de los judíos mexicanos. Eso es un incentivo que yo propongo al patronato, que lo piense bien, y que piense bien el estatuto, la forma, que vea las mejores prácticas de eso, y desde luego que lo dote de manera muy generosa. En segundo lugar, hay que fortalecer el centro en todos sus aspectos técnicos, físicos, archivísticos, con el personal que ya tiene, y buscar en todos estos aspectos cuáles son las mejores prácticas internacionales. Estoy seguro que las nuevas generaciones se van a ocupar de eso, pero me importaba a mí subrayarlo. Hay que establecer contactos con centros similares en el extranjero, Estados Unidos, Israel, Argentina, para introducir las mejores prácticas y las relaciones con ellos. La digitalización de parte del acervo también sería un tema interesante. El objetivo es muy claro, que la historia de 103 años en México no se pierda en el olvido.
Le debemos eso a México. México fue un puerto de abrigo para nuestros abuelos y bisabuelos. Es verdad que hubo interrupciones y obstáculos en algún momento. Es verdad que ha habido episodios antisemitas y que en los últimos años, debido sobre todo al drama palestino-israelí, se han intensificado. Pero son episodios minoritarios dentro de una historia absolutamente maravillosa. La zona luminosa es mucho más amplia. México, y esa es la gran verdad, ha sido un país muy generoso con los inmigrantes y particularmente muy generoso con los judíos. Un verdadero hogar. Ellos han puesto su parte de trabajo, pero el país ha puesto más. Generaciones de prosperidad, de paz, de orden. En esta hora difícil de México es el momento de la solidaridad, es el momento del compromiso y de estar a la altura y retribuir con amor el amor que México desde hace más de 100 años ha prodigado. Una de esas obras es la historia inédita de la presencia judía en México y la presencia de México en la vida judía. Imagínense ustedes lo que la riqueza que guardan los tesoros reunidos en este centro puede deparar. He hablado de un libro, un ensayo, un documental, pero debería estar hablando de decenas de libros. Hay generaciones de estudiantes en las diversas escuelas que están buscando temas de los que enamorarse y apasionarse. Bueno, hacerles llegar la posibilidad. Aquí este acervo les abre los brazos, escriban nuestra historia. Este llamado que estoy haciendo ahora debería ser extensivo a otras comunidades, porque también los españoles y los libaneses y los japoneses y los polacos, italianos, irlandeses, argentinos y chilenos le deben a México su historia. A veces pienso que a todos nos ha ido tan bien en México, les ha ido tan bien en México, que se han olvidado de recordar y se han olvidado de agradecer. Hay que recordar y hay que agradecer. Todas las comunidades tienen el deber de recordar las circunstancias de su llegada a México, de valorar su aportación al país, pero sobre todo de valorar lo que el país les ha dado. Inmensa tarea por delante. Todos los descendientes de los hombres y mujeres que llegaron a México en busca de una oportunidad o como refugio de la persecución y del odio, debemos a este país el rescate de esas historias. Amigos míos, manos a la obra. Muchas gracias.